hermoso es estar en esa actitud de oración que nos invita el pastor Clark y nos hace recordar de qué dependientes somos y qué agradecidos somos. El domingo pasado, nuestro hermano, el doctor Ricardo Rizzo, casi que nos introducía en un mensaje que el Señor estaba preparando en mí cuando recordaba el pasaje de Isaías capítulo 40, que es un capítulo muy emblemático en la palabra de Dios, y lo unía a estos temas que estamos viendo nosotros, que seguramente muchos por la web nos siguen y nos hacen saber. Y los que venimos a la casa de Dios estamos en estos meses pensando en el poder de Dios y cómo Él no necesita nuestra ayuda, porque Él no necesita nuestra ayuda. Lo que necesita es que nos alineemos a la corriente poderosa que Él tiene y que lo dejemos ser, porque tiene vida y tiene poder, y por eso es la iglesia. Y veíamos la importancia del vínculo y cómo nos relacionamos. Y en estos tiempos que estamos viviendo en nuestro país, un año tremendamente político, donde todo es una invasión de ideologías y de poder y de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, y orando a Dios, diciéndole cómo podemos desafiarnos para esta vida que tenés para nosotros. Entendimos que nos vas a sorprender, Señor, entendimos que tenemos que cuidar para no estorbar tu espontaneidad y de no contribuir a que nuestras rigideces estorben. Entendemos que tenemos que estimularnos al amor, a las buenas obras entre nosotros. En este contexto social que vivimos, a propósito, yo recordaba el año pasado nuestros hermanos de evangelismo y este año también con un esfuerzo han logrado el permiso de la Intendencia para poder cerrar parcialmente la avenida. Qué bueno los que van a poder estar el sábado a la tarde aquí. Miren si cae nieve como una vez fue, ¿no? El 9 de julio. Bueno, pero qué lindo va a ser la oportunidad. El año pasado se hizo, fue una bendición y por donde uno menos piensa, habían varios oficiales, después nos sacamos foto aquí y uno nos decía, yo de chico fui a la iglesia. O sea, uno no sabe por dónde Dios va a obrar. Uno tiene que ser instrumento, y qué bueno. Y un pequeño grupo de hombres aquí se va a unir a otros, somos casi 80, estaremos en un campamento de hombres y vamos a estar orando, no lo vamos a perder, pero bueno, qué lindo va a ser. Estamos en un tiempo así, donde el 9 de julio, día de la Independencia, personas están pensando en un contexto tan especial, mientras, como oraba nuestro hermano, cuántas necesidades insatisfechas y que las volcamos a Dios. Y en ese contexto yo decía, Señor, ¿qué tiempos hay en tu palabra parecidos a los nuestros? Y habiendo compartido Isaías 40, en donde allí nuestro hermano nos refería esta gran pregunta que es bisagra en ese capítulo. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? A mí me llevaba a preguntar de qué tamaño es mi Dios, de qué tamaño es tu Dios. No solamente cuantitativamente, porque el capítulo dice, Él es poderoso, es un Dios de poder que hizo la creación. Pero cualitativamente el tamaño de Dios tiene que ver porque también es un Dios de pacto que vino y amó y se entregó y perdona. Y me sorprendía y buscando en Isaías encontré, y esto es lo que quiero compartir con ustedes, nuestros tiempos parecidos a los de Isaías. Y me sorprendí de ver que Isaías creció en una atmósfera en donde habían 6 desgracias sociales, que las llamamos así, desgracias sociales, ahora yo voy a explicarlas. Otros la pueden llamar, y quizás los que estamos más ligados a lo médico y a la salud, podemos llamarlas 6 sociopatías, enfermedades de la sociedad.
pero la Biblia lo llama pecados de una sociedad lejos de Dios. Isaías creció en esa sociedad. ¿Y cuáles eran esos puntos? Que yo los quiero mencionar y para sorpresa son tan presentes hoy. Están en Isaías capítulo 4, es un capítulo que yo he separado algunos textos, pero por ejemplo la primer sociopatía, la primer desgracia social, el primer pecado de una sociedad que se aleja de Dios, allí está muy claramente en el versículo 8, es la apropiación ilegítima de tierras. Israel, Judá, vivía en un tiempo donde la propiedad privada no era respetada, donde la gente vivía con temor que la propia nación tome y usurpe las cosas que eran de cada uno, por cosas que voy a tratar de explicar. Dice allí la palabra, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todo quede abandonado, desalojado y ustedes vivan solos en la tierra. Era una situación donde era desesperanzadora porque nada aseguraba nada en ese tiempo en Israel. La segunda desgracia social que se vivía en esa época tenía que ver no solamente con un no respeto a la propiedad privada, sino también con lo que yo he llamado allí adicciones generalizadas. Dice Isaías 4, habla del consumo excesivo de alcohol. Fíjense el versículo 11 y 12 del capítulo 4 de Isaías, del capítulo 5, dice, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira, arpa, pandereta, flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Consumo excesivo de alcohol, hoy lo podemos aplicar en nuestros tiempos, adicciones generalizadas con sustancias, con sistemas, con maneras de pensar que van esclavizando más a las personas. Y no es patrimonio de nuestro país nada más, se da. Ayer veíamos cómo en Paraguay incautaron por primera vez una cantidad enorme de cocaína. Aquí el río Paraná es un río donde luchan para ver quién va a canalizar, para ver quién quiere, pero en el fondo todos sabemos que el interés es porque es una aduana totalmente frágil y baja todo para ser exportado después sustancias que enferman, que cautivan, que destruyen cerebralmente, dando minutos de una pasión que se fuma, alejando a las personas de estados de felicidad. Y no solamente adicciones con sustancias, y en donde ya marihuana y cocaína quedaron en el pasado, hay otras que se sintetizan. Hablaba con un hombre, me decía, yo estoy tranquilo que mis hijos están bien. Consumen, dice, marihuana, pero es muy común, la marihuana es muy común. Ya se da por hecho que es natural. Y cuando uno argumenta rápido, dicen, pero no es peor el cigarrillo, no es peor, y entonces hay situaciones, y están los iluminados que dicen que hay que liberar, y están los otros que dicen que hay que reprimir. Vivimos una sociedad que está lejos de Dios y que imperiosamente necesita tener gratificaciones. Y es tan fuerte la presión que hasta las empresas de bebidas alcohólicas se han convencido que deben esforzarse para sacar bebidas sin alcohol. Y vieron ustedes una propaganda en un lugar, no sé si es de calor, pero hay un convertible, un hombre estacionado esperando a su novia que viene de la playa. ¿La vieron la propaganda esa? Y el hombre está ahí con la bebida tomando y el policía le va a hacer la moleta y el hombre le dice, mire, momento, es sin alcohol esto que tomo. Y él le dice, sí, pero está prohibido estacionar, ¿no? Y no saben ya cómo hacer porque hay que vender. Y cuando uno habla con los que toman y les dice, ¿por qué no tomás algo que no tenga alcohol? Porque daña el alcohol. Y dicen, pero no es lo mismo.
Y eso es lo socialmente permitido. ¿Y cómo cuesta a los que han caído en esa trampa vencer esa adicción que está por todos lados? Una sociedad lejos de Dios que necesita buscar. Y no es que yo esté en contra de que no hay que tomar. Estamos hablando de sustancias en general. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Israel y Judá particularmente estaba envuelta en esta sociopatía, en esta desgracia social, en donde había fiesta, pero era con alcohol desmedido, nunca acordándose del Dios que los había liberado. La tercera desgracia social que los envolvía era un desvergonzado desafío a Dios. Es decir, una burla hacia las cosas de Dios. Los versículos 18 y 19 dicen: «Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta, hasta se burlan de Dios, diciendo apresúrate, haz algo». Es decir, la idea es queremos saber qué pasa. Cuando yo leía esto me acordaba cuando delante de Jesús le decían: si sos el Mesías, bajá y hace algo. Bueno, 3 años vivió haciendo algo, pero son ojos huecos que no se sacian, porque quieren lo que su naturaleza carnal pide y no es Dios, porque el ser humano naturalmente está lejos de Dios y quiere cosas que no son las de Dios. Por eso Pablo explica, dice: el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios. Por eso nosotros decimos: aceptá a Cristo en tu corazón, hacé la prueba, dejate ser desafiado por Dios, porque cuando lo incorporás a tu vida, tu cabeza se empieza a iluminar, el Espíritu Santo te va a empezar a entender y aquello que antes veías que no era, ahora va a ser. Sin embargo, muchos resisten. Nosotros, por la gracia de Dios, sabemos que todos tenemos un tiempo, ¿no es así? ¿Y cómo oramos? Por amigos, seguramente esposos que hay aquí, esposas oran por seres queridos. Dios tiene un tiempo, es como un embarazo, pero uno quiere que sea pronto para que dejen de ser hombres que no comprendan a Dios y que lo puedan percibir. Cuando uno no tiene a Dios, tal a la larga o a la corta, en esta sociedad que tenemos, se alinea a los que se burlan de Dios. Es imposible ir contra la corriente. Lo vemos en profesionales, lo vemos en empresarios, donde en la intimidad nos dicen: qué barbaridad lo que se hace. Menos mal que Dios es bueno, menos mal que Dios. Ahora, cuando están en grupo, todos se masifican y van detrás de la corriente. Por eso dice la palabra: qué aflicción para estas personas que tal vez no se dan cuenta, pero se están burlando hacia las cosas de Dios. Y más que nunca hoy, la ideología también ha inspirado a que se burlen de Dios. Y Dios sigue estando en la cruz, habiendo resucitado, pero esa imagen de Jesús diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sigue estando la gracia de Dios abierta. La sociedad, en cuarto lugar, cuando estaba Isaías, había invertido de manera perversa las categorías morales. Todo dice en el 5, 20, 21, miren, dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Está todo invertido. Cosas que 20 años atrás hubiéramos dicho: esto no es así. Hoy se da. Por eso, ayer leí algo y yo digo: ¿lo voy a compartir hoy o no lo comparto? ¿Se los digo o no se los digo? ¿Se los puedo decir? De un país centroamericano en el norte, un hombre se casó con un caimán y apareció con el caimán, lo pueden googlear. Yo digo: esto es de la cosa. Y claro, me sale mi beta psiquiátrica más así. Este está loco, ¿viste? ¿No? Y estaba con el caimán vestido de novia, es un caimán hembra, duerme con él. Es una práctica ancestral, pero ahora está teniendo auge y salió del canal de lo tradicional de la cultura incaica, o no sé cuál es. No, incaica no, pero no sé bien cuál es, si es azteca, no sé. Pero ahora se ha popularizado y uno ve la foto y ve al que hace de monje bendiciendo la unión y él dice: ahora es mi princesa y yo soy para él, y la gente toda aplaudiendo, los periodistas, todo da vuelta. Es ir a un tarro de dulce de leche y dice veneno, y el tarro de veneno dice dulce de leche.
y nos vamos alimentando. Y hablamos con los jóvenes, con los adolescentes el domingo pasado y este domingo, cómo la inversión perversa de las categorías morales ha utilizado quizás lo más sublime que Dios nos ha dado en nuestra corteza cerebral, que es el lenguaje. Y hoy el lenguaje está pervirtiendo, incorporando ideologías que sin querer se van filtrando en nuestra sociedad. Como en la época de Isaías, se van dando vueltas los valores y le encontramos la explicación ideológica utilizando las palabras, que no es casual que el copiador, el imitador lo está haciendo porque ya no sabe más qué hacer, porque Dios es el que triunfa y un día lo va a demostrar. Pero se agudizan todos los recursos y entonces nos vamos mezclando con esas palabras. En la semana me encontré con un muchacho y una chica y me dice, le presento a mi pareja. Vos no sabés si felicitarlo, si es novio, si es esposa, si es amigo. ¿Qué quiere decir que es pareja? Yo sé que algunos se pueden poner mal por esto. No es que estamos queriendo ser dogmáticos, pero uno se queda, ¿no? Porque no sabe si se casaron, si no se casaron, si tiene otra pareja, si esta es circunstancial. De a poquito se incorporó. ¿Está mal usar y decir es una pareja? No, no está mal. Pero antes era más fácil, ¿no? Acá está mi esposa, mi esposo, mi novia, mi novio. Uno sabía lo que decía. Antes uno decía, soy cristiano evangélico, bautista, y sabía lo que decía. Hoy, a medida que vas agregando palabras, sabes menos. O pentecostal. Las palabras van generando ideas. Y esas ideas van quedando, se arman circuitos cerebrales y empezamos a invertir despacito. Y en todas las terminologías ponemos el sexo. Los argentinos y las argentinas. Ahí no es sexual el término, es general. Así vamos cambiando, como en esa época también. Los camioneros y las camioneras. No se habla ahí de sexo, pero hay que poner la parte femenina. ¿Por qué? Hay presión, hay presión, hay presión. Y nosotros estamos desafiados a vivir la vida que Dios quiere, a cuidarnos, a discernir. En la época de Isaías también, en quinto lugar, la sociopatía, la desgracia social y el pecado de una sociedad alejada de Dios es el engreimiento. Es decir, destilación de un orgullo desmedido. Es natural que hoy la gente diga, lo hice yo y estoy contento porque lo hice. Y vive hablando de él, en la televisión, en la radio, y lo vemos. Y todo vale siempre agregando algo final. Es para bien de la gente, es para la villa, es para esto, para lo otro, pero es el yo, el yo, el yo. Y en sexto lugar, perdón, yo no estoy leyendo el texto, pero dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Todos hablamos de todos los temas. Todos hablan de conductas, todos hablan de qué es lo mejor, lo peor, pero ¿qué autoridad tiene para hacerlo? Hasta hace poco en países del norte, en los congresos, cuando uno tenía que hablar, tenía que decir quién era, qué currículum tiene, porque no se puede hablar por hablar. Pero hoy se habla igual, y todos tienen razón, y no se puede decir nada, porque puede ser peligroso. Y en sexto y último lugar, Isaías estaba viviendo la corrupción de los derechos humanos en toda su expresión. Injusticias generalizadas, versículo 23. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Se imaginan entrar en este tema? Sería muy largo, ¿no? Pero ¿estamos hablando de la época de Isaías o de nuestra época? Es impresionante la similitud. Y cuando yo estaba viendo esto, digo, Señor, ¿y cómo seguimos con esto? Estamos viviendo con la carga, la necesidad de interceder por nuestro país que amamos, por las provincias, lo que pasó en Jujuy, lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Tucumán, lo que pasa acá en el Gran Buenos Aires, Iglesia de Rosario reuniéndose para orar por el narcotráfico que se destila de toda la periferia y en el centro también.
esa carga, los pastores que dicen tenemos que orar, uno me dice no quiero orar más, ya estoy cansado. Y frente a esto, me llama la atención porque la historia nos dice que en la época de Isaías no fue así. La historia dice otra cosa. La historia lo que dice es que en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, se dice que cuando vivía Isaías estaba el rey Usías. Y fue un reino bárbaro. ¿Cómo puede ser que la historia diga eso y el profeta y acá dice otra cosa? ¿Le suena una historia que es un relato, pero la cosa se vive por otro lado? Usías a los 16 años gobernó Israel, el reino de Judá. Y fue bueno. Dice que Dios lo bendijo. En el libro de Crónicas están las distintas especificaciones. Se explica cómo él creó armas grandes, inventó para tener poder y lo hizo. Cómo ese ejército poderoso avasalló y defendió a los judíos. También dice que le permitió en Crónicas 26, 5 al 8, realizar grandes obras a favor de la nación. Hizo torres, valles, era amigo de la agricultura. Y uno dice, pero mientras todo eso estaba, ¿qué pasó? 50 años fue rey en Israel y sorprendentemente, a medida que fue creciendo, inversamente su espíritu se fue alejando de Dios. Y Usías terminó lejos de Dios, lleno de soberbia, de orgullo, y terminó siendo castigado por Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser que empiece con Dios y termine mal? Y dice, ¿puede ser así? Sí que puede ser. El mismo apóstol Pablo dice, yo tengo que cuidarme, no sea que siendo heraldo para muchos yo venga a olvidarme de mí. Y este es un texto que lo tenemos que tomar todos los que seguimos a Dios. Tenemos que cuidarnos porque a veces por donde menos pensado puede venir el descuido y podemos fracasar. El orgullo es el virus o la bacteria, o como quiera llamarlo, que a veces no hace ruido, pero va trabajando y puede tener. Por eso la invitación es en esta mañana a que chequees tu vida interior. Y cuando yo ya empezaba a pensar en las preguntas para cerrar el mensaje, dije, bueno, Isaías 4, Isaías 5 me suena, y llegué al 6 que lo conozco. Y dije, acá está la respuesta. Y dije, gracias Señor, aplico esto a lo que me mostrabas antes. Porque Isaías sorprendentemente dice el año en que murió el rey Usías. Es decir, cuando ya murió el rey, cuando ya se apagó lo que brillaba, este joven dejó de mirar todo eso. Y dijo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Habrá empezado a ver todo lo que dijimos antes de las 6 desgracias sociales. Algo le pasó a Isaías, pero cambió su mirada y dice la palabra de Dios, y por eso yo puse, necesitamos poner nuestra mirada solamente en Dios. En Dios tenemos la mira correcta. Hermano, ¿qué te está nublando? ¿Qué te está dificultando? Aquí tenemos al doctor Hoffman, ¿no? Emanuel, como oftalmólogo. Estábamos orando por diferentes hermanos con herpes zóster. Gracias a Dios que hay una vacuna. El herpes zóster, que todos los que hemos tenido varicela podemos tener herpes zóster y da mucho dolor, va por los nervios, se cura en 7 días. Antes iba al curandero y tiraba tinta china y hacía cosas, se cura solo, pero queda el dolor muy fuerte. El problema es cuando toma el nervio óptico, el problema es cuando se instala en la cavidad ocular, porque después se cicatriza y bueno, ¿dónde tenemos nuestra mira? ¿Será que la realidad está de a poquito moviendo nuestras prioridades? Reconocemos que somos desafiados por Dios, reconocemos que Él obra con poder, reconocemos que en Él está la bendición, pero vamos, si dejamos de poner la mirada en Dios, naturalmente nuestras prioridades pueden cambiar y podemos equivocarnos. Isaías
tuvo que morir lo que brillaba mucho para empezar a decir tengo que mirar a Dios. ¿Qué tiene que morir en tu vida, hermano? ¿Qué tiene que morir en tu alrededor para que no te dejes impactar? Algo tiene que mirar, algo tiene que brillar más, dice Isaías 6, que su majestuoso trono, el borde, dejó de mirar a Usías y porque era un buen hombre, se acercó y vio a Dios. Llenaba el templo, lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Es una imagen que cuando uno va y quiere ver esto en imagen, es imponente la grandeza de lo que él estaba viendo, de esa visión. Y yo me doy cuenta que esto es una invitación a que yo vea al Dios que tenemos, que nuestro Dios es un Dios de pactos. Nuestro hermano el domingo pasado hablaba del poder de nuestro Dios y nos invitaba a que trabajemos estudiando el poder de Dios en su atributo de la inescrutabilidad. ¿No es cierto? Y el otro, o sea, los atributos que nos invitan a ver qué grande es nuestro Dios. Nuestro hermano Stanley, cuando oraba recién, decía que nos viene a la memoria las cosas de Él. Es cuestión de hacer un alto, viéndolo a Él, y uno empieza a pensar cuántas cosas, Señor. Aún viendo cosas pesadas que nos pueden estar pasando, podrían haber sido peores. Y es cierto que no es lindo consolarse con ese argumento, pero es la verdad. Y lo bueno es que puedo pensar para adelante, porque Dios tiene un pacto, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de acuerdos. Vivimos haciendo acuerdos. Los empresarios hacen acuerdos, se convocan ahora, dicen que van a fijar precios, van a convocar empresarios de este sector, del otro. Los matrimonios tienen que acordar, aún hay que acordar si va a haber una separación triste o un divorcio, hay que acordar políticos, vimos cómo en Uruguay los presidentes anteriores se acuerdan y dialogan bien y uno dice, Señor, ¿por qué acá no pasa eso? Hay que acordar. ¿Y de dónde lo aprendemos? De nuestro Dios. Dios es un Dios de acuerdos, de pactos. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Él acordó con nosotros desde el principio de la redención. Siempre Él tuvo en mente la redención. En Génesis 3 ya ahí aparece la esperanza. Por eso dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Desde el principio Dios amó. Y desde el principio está la gracia, porque en Deuteronomio habla que Dios amó al pueblo de Israel por gracia. No es que porque estaba la ley, las obras, no había gracia de Dios. Siempre hubo gracia. Por eso es que todavía Dios tiene cosas para el pueblo de Israel, que en algún sentido es el reloj de la creación histórica de Dios. Hasta que esa gracia se consumó en la persona de Jesucristo. Y si le dijiste sí a Él, acordaste. Y nos viene a la mente Juan 15, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y si le diste tu vida a Jesús, pusiste la mira en Dios, hay que cuidar que no haya otro brillo que te desplace, porque necesitamos ver su gloria. Porque Dios, si es Dios solo y no ves la gloria, algo te está pasando. Cuando Moisés se acercó a Dios, vio su gloria. Y no lo podían ver los demás por el brillo que tenía en su cara. El apóstol Pablo dice, cuando el creyente vive bien, destila un olor grato a los que lo rodean. ¿Se da cuenta la gente? ¿Qué expresa tu rostro? ¿Qué expresan tus pensamientos? ¿Expresa la gloria de Dios? Si no lo es porque no está fallando Él en ese acuerdo. Algo te está pasando a vos. ¿Y qué hay que hacer? No sé si hay que, pero yo a veces hago esto. Y canto una canción que a mí me hace bien. La canto sola y no me pidan que la cante. No tengo mala voz, pero no canto. Pero la canción dice, el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios. Hermosa es tu presencia, Señor. Y cuando lo estás cantando, de golpe estás hablando en voz alta. Tu presencia está aquí. Y estás solo, ¿eh? Tu presencia está en mí. Y es viernes y decís, el domingo voy a estar con el pueblo. Tu pueblo está reunido alabándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Hay luces, por supuesto, pero hay una que brilla más. Amén.
Y es una luz que debe guiar tu mente para que la transmitas, para que la contagies. Y cuando hacemos eso enseguida, lo primero que vemos no es el error del otro. No es el error de mi esposa, de mis hijos, del perro, del comerciante. ¿Sabes qué es? Es ver tu naturaleza. Dice que Isaías, cuando hizo eso, necesitó conocer su maldad. En tercer lugar dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy viendo la gloria de Dios en medio de un pueblo labios impuros, he visto al Rey, algo me va a pasar, ¿y qué es? Me miro para adentro y necesito la salvación. Digo, Señor, perdóname, Señor, limpiame, Señor, santificame. Dice que sus voces sacudían el templo, se movían los cimientos. Entonces uno de los serafines, en esa experiencia mística que tuvo Isaías, voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con tenazas. Tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Isaías, ahora ya no hay que mirar más los pecados de los demás. Mírate vos, te quiero sanar a vos. Y nosotros somos imperfectos y necesitamos esa sanidad. Sí, pero yo ya me convertí una vez, sí, pero necesitamos todos los días esa sanidad. Yo me convertí de jovencito, pero siendo más grande, no es que tuve una segunda conversión. Esto a algunos puede ser un tema teológico y discuten. Yo digo, no discutan. Yo les cuento lo que me pasó. Necesité encontrarme de vuelta con Dios y entregarle toda mi vida. Lo fui haciendo gradual. Crecí con un evangelio que me inspiró más miedo que amor. No es que fueron malos los que me enseñaron, pero siempre era todo con miedo. Ya lo dije yo esto alguna vez, ¿no? Y Dios en su gracia permitió que pueda ir conociendo su amor y siempre su amor se acerca diciendo te perdono, te perdono. Algunos dicen, bueno, pero tan malo no soy, ¿no? No soy tan malo, la verdad no soy tan malo. Cuando uno se empieza a comparar, siempre en la comparación va a haber alguien peor y va a haber alguien... Se comparan los asesinos también. En la cárcel dialogan, yo fui mejor que vos, yo hice empanadas con la persona que maté. Ah, entonces... cuidado. No, en serio, ¿eh? Cuidado. El otro dice, no, yo no hice, yo tanto no llegué. Entonces ese es peligroso en la cárcel, ¿no? Compararse es de terror. Es que la Biblia dice, son todos iguales. Es cuestión de tiempo. Si tuviste la gracia de conocerme antes, esa naturaleza no se expresó tanto, afortunadamente. Pero alimentarla vas a ver cómo sale. Lógico. ¿Por qué sale? Porque es la naturaleza de Adán, que nos quedó. Ahora tenemos al nuevo hombre, ya no está más el viejo, está el nuevo que nos da la fuerza para que podamos resistir, para que podamos reprimir, sí Señor, y podamos dar lugar a que el Espíritu Santo traduzca y esa salvación sea realidad. Y en quinto lugar viene el desafío. ¿Cuál es el desafío? Necesitamos vivir para Él y servirle. Ese es el desafío, servirle. Es seguir a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Entregó su vida. Y es servirnos. Por eso nos necesitamos, hermanos. A mí a veces me dicen, ¿vos vas todos los domingos a la iglesia? Algunos amigos me dicen, ¿no? De la primaria. ¿Todos los domingos vas? Sí. Pero, ¿sos religioso? No. Voy porque disfruto. Nadie me obliga. Pero es una bendición. Porque estoy mal y de golpe Dios hace algo con alguien y me llena. O yo puedo bendecir y me dicen, gracias, hermano. Y uno dice, qué lindo, qué lindo. Yo pensé que... Y nos disfrutamos, crecemos y vamos sirviendo. Y entonces vivimos esto que dijo el Señor a Isaías. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Ahora que ya no hay más brillo y la gente va a empezar a ver la realidad, Isaías, te envío a vos. ¿Qué vas a hacer? Y Isaías le dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Heme aquí, Señor, ¿qué haré, Pablo? Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Para mí ha sido de mucha bendición. 1 año y medio atrás, un pastor amigo me dice, Miguel, te recomiendo una aplicación. Porque yo le dije, cada vez entiendo menos, tengo cada vez más cositas, pero cada vez me mareo más. Y me dice, hay una que te va a gustar. ¿Cuál es? The Chosen, Los Elegidos. ¿La conocen? Es una aplicación que ahora está en Netflix. Y yo no me engancho con Netflix porque ya es tarde y en general me duermo, pero me cautivó Netflix.
y vimos esa serie, se la recomiendo a los jóvenes, que es la recreación muy linda de Jesús, en distintos tramos. Lo lindo es que no es largo, en media hora ya está, porque uno engancha Netflix y se queda, no. Media hora, 40 minutos. Y uno ve la vida de Jesús y hay algo que me encanta. Se encuentra con Tomás y le dice, sígueme. Y hay que verlo ahí, ¿eh? Y se encuentra con Mateo, que es un autista caminando ahí, lo puso como autista y lo sigue. Y el otro, y lo siguen. Y es lo que un día le dijiste vos, es lo que un día vos le dijiste que estás ahí mirándolo por la web. Somos seguidores de Cristo. Necesitamos ver la gloria de Él y que nos vaya sanando, nos vaya santificando. Y mientras tanto, servir a nuestro prójimo, que es la alegría más grande que podemos tener. Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga, hermanos, y hagamos todo esto para su gloria. Amén. Me quedé con ganas de cantar El brillo de este mundo se opaca ante ti. ¿Lo podemos cantar? ¿Se animan? Voy a pedir al del PowerPoint si lo puede poner la letra por las dudas para no perdernos. No sé si alguno del piano ¿Vos te acordás, Fabián? Pero si no, lo cantamos a capela. Es una muy hermosa canción. Está en el mensaje. El brillo de este mundo se opaca ante ti. La placa de Miguel que dice esta letra preciosa. Ahí está. La cantamos juntos como una oración al Señor. El brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia, oh Dios. Hermosa es tu presencia, Señor. Tu presencia está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo se reúne alabándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Está aquí, tu presencia está en mí, y tu pueblo se reúne alabándote. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. Qué hermosa canción, qué hermosa canción. Gracias por un poquito improvisado, pero salió muy bien. Así que vendemos el CD en la salida. Hermanos, que Dios se alegre con esta canción. Se lo decimos a Él. Y su presencia está con nosotros acá, como va a estar en esta semana que iniciamos, y la semana anterior también ha estado con nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta, está con nosotros. Y hermanos, quisiera que en este momento podamos llevar nuestra mirada a eventos de la vida de Jesús que hoy queremos recordar. Y en primer lugar queremos mirar a Jesús en la cruz. Y la última palabra que Jesús dijo fue tetelestai, consumado es, dice la versión Reina Valera. ¿Se acuerdan? Consumado es, y expiró, inclinó su cabeza, entregó su espíritu. La versión NBI dice, todo se ha cumplido, todo ha sido cumplido. Y esta expresión a nosotros se nos escapa, capaz que no logramos captar todo lo que quiere decir. Pero esta expresión se usaba en varias ocasiones. Una de las ocasiones era cuando un siervo cumplía lo que el amo le había indicado que hiciera. Y fíjense lo que dice
allí el texto de Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siervo, obediente y humilde. Es la actitud que nosotros tenemos que imitar de Cristo y tomarlo en cuenta en esta hora que le vamos a recordar. Quisiera pedir a los diáconos que por favor se acerquen para distribuir el pan y la copa. El pan es símbolo del cuerpo de Jesús. Y cuando Juan en 1 Juan dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es porque Juan estaba refiriéndose a un ser humano que derramó sangre. Cuando algunos pensaban que era como una especie de teofanía, de espíritu, no, fue un ser humano que Juan dice lo tocamos, hablamos con él, estuvo con nosotros y derramó su sangre como obedeciendo a Dios. Y demos gracias a Dios por esta sangre. Allí había un micrófono que no sé dónde está ahora. Ok. Bien, Claudia, nos guías en oración dando gracias por el símbolo del pan. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo de compartir la cena con nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque has muerto para salvarnos por nuestros pecados. Señor, gracias por tu sangre preciosa que limpia toda maldad. Ayúdanos, Señor, a anunciar a otros esto que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos que van a participar, que han sido bautizados por inmersión, expresando un testimonio público de su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, pueden participar, sean de esta iglesia o de otra iglesia hermana, pueden participar con nosotros. Gracias por la cruz, oh Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder y reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor.
La segunda ocasión en que se usaba la palabra consumado es o tetelestai era cuando el sacerdote encontraba un cordero sin mancha para ser ofrecido. Y aquí dice el texto, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan el Bautista, al bautizar, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Participamos juntos. De la misma forma, la noche que Jesús fue entregado, dio gracias, partió el pan y luego le entregó a ellos la copa. Y Jesús dijo, este es símbolo de un nuevo pacto que se va a hacer en mi sangre y que tenemos que tenerlo presente. Vamos a dar gracias por la copa. Le voy a pedir a Andrés Vela que nos guíe, dando gracias por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por este espacio que podemos compartir con todos los hermanos para recordar este sacrificio grande que hiciste por nosotros. Señor, te pedimos, por favor, que en la semana también este momento nos sirva para recordar, para reflexionar y para no perder de vista cuál es el camino que tenemos que recorrer, cuál es el ideal al que tenemos que aspirar y por sobre todas las cosas también para que podamos tener una vida que sea lo que vos esperás de nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. La tercera ocasión en la que se usaba esta palabra, todo está pagado, o tetelestai, o consumado, justamente era cuando se terminaba de pagar una deuda.
y cuando se completaba se ponía en el documento Tetelestai, está pagado. Fíjense que cantábamos, tú pagaste por mí el perdón, ¿no? Él pagó lo que para nosotros era impagable. Y dice la Biblia, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros hoy estamos celebrando un hecho histórico, sí, recordándolo, pero estamos en la presencia del que ha resucitado. Participamos juntos. Señor, en esta mañana queremos honrar tu nombre una vez más, porque has hecho un nuevo pacto en tu sangre con nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor, reconociendo nuestro pecado y aceptando tu gracia. Señor, gracias porque nos das una nueva posibilidad de anunciar a otros tu perdón y tu ayuda para todos aquellos que te quieran recibir. Señor, en esta semana sabemos lo que vamos a encontrar en el camino, en la calle, en los medios, en el mercado. Señor, quisiéramos encontrar también a personas que te están buscando. Ayúdanos a estar atentos para poder compartir esta esperanza, esta fe que tenemos en ti y esta gracia maravillosa que nos limpia de todo pecado. Señor, tú lo has hecho todo, todo está completo. Tú has hecho tu parte. Ayúdanos a nosotros a hacer la nuestra. En el nombre de Jesús, amén.